Cordial saludo. Mi nombre es Ana Yarima Llanes Almeida. Soy de Tribu Norte de Santander. Estoy matriculada en la Universidad de Cúcuta. Mi programa es de agronomía. Estoy en el curso de microbiología del suelo. Mi grupo es el 39. Mi tutor es Jorge Isaías Rivera Inestrosa. Voy a presentar la tarea 2 de identificar la diversidad microbiana desde el suelo y su relación con las plantas. En este primer punto me pide que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la relación de esas actividades. La actividad microbiana consiste en la transformación de materia orgánica con el fin de aportar nutrientes al suelo de forma simultánea, permitiendo que las plantas se liberen. Para que haya esto, hay varios factores que influyen en esto, que es como las condiciones ambientales, los tamaños de la población, estado fisiológico de los microorganismos de cada hábitat, nutrición del suelo, pH del suelo, temperaturas óptimas para que esos microorganismos puedan hacer su trabajo y hacer división celular y su multiplicación. En este siguiente punto me dice, menciona 3 recursos y condiciones que influyan en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Principales recursos y condiciones que gobiernan el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los recursos, los cuales ellos necesitan y producen. Carbono orgánico, nitrógeno, orgánico y inorgánico. Macronutrientes, micronutrientes y otros elementos como de electrones. Las condiciones para que ellos puedan hacer todo eso son la temperatura, el pH, el óxido microtóxico, anóxico, luz brillante, la temperatura, la oscuridad, condiciones atmosféricas, agua dulce, agua salada, hipersalinidad. O sea, estas condiciones son en las cuales ellas pueden hacer su trabajo microbiano. En el siguiente punto me dice, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? En la comunidad microbiana es un conjunto donde todos los microorganismos tienen la capacidad de adaptación a diferentes hábitats, el cual pueden ser húmedas con un pH y con el calor, el cual se encuentra donde hay plantas. Los nutrientes se encuentran en áreas los cuales están asociados y son resistentes a la escasez de nutrientes. Quiere decir que estos microorganismos se adaptan a cualquier hábitat, bien sea frío, bien sea caliente, bien sea templado, en el agua, al suelo, al aire. Ellos se adaptan a cualquier de estas hábitats. Para ellos son conocidos como comunidades. En el siguiente punto está la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué se favorecen entre otros. ¿Por qué se da? Por la competencia de nutrientes, porque cada microorganismo quiere alimentarse, reproducirse. Entonces hay competencia y el haber competencia entre ellos, pues hay proceso de descomposición de materia orgánica que le sirve a las plantas. Las plantas compiten por luz con otras plantas, compiten por nutrientes con otras plantas. Los seres vivos compiten entre ellos por la alimentación. Hay hay microorganismos que compiten por nutrientes en el suelo o en el hábitat donde ellos se encuentran. Entonces, al ver esa competencia, favorece a otros microorganismos o a otros seres vivos.
curva de crecimiento bacteriano. En la curva de crecimiento bacteriano hay varias fases. Fase de latencia. Esta fase no se multiplica, pero se sintetiza enzimas apropiadas para su crecimiento en el medio donde se encuentra. Fase exponencial es un número de bacterias que se duplican. Fase estacionaria es el número de células vivas que se mantienen constante. Fase de muerte, esta fase en donde las bacterias en las que se dice mueren. En este siguiente punto me dice: existen 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Los microorganismos pueden proveer totalmente de las plantas al cambio climático mediante la modificación del entorno físico, secretar hormonas vegetales y proteínas relacionadas con la defensa. También modifican la expresión genética, promover los nutrientes a las plantas. Los microorganismos pueden alterar físicamente el ambiente o abiótico. También hacen cambios climáticos. Los microorganismos también hacen cambios climáticos. Hacen cambios a las bacterias, a los virus, a los hongos y parásitos. Los microorganismos pueden secretar sustancias químicas que imitan las hormonas vegetales. Hacen fotosíntesis, regulación de hormonas. Todo esto lo hacen los microorganismos solo con el proceso de descomposición de materia orgánica. Muchas gracias. Esto es todo.